Si cierro los ojos, todavía puedo ver la luz azul y roja reflejada en las paredes de mi habitación. Puedo oír los golpes secos en la puerta del edificio, las voces firmes dando órdenes y mi nombre pronunciado con una urgencia que me heló la sangre. Esa noche comprendí que hay gestos tan pequeños que parecen inofensivos, hasta que retrocedes en el tiempo y descubres que todo empezó ahí, con una sola foto. Horas antes, nada parecía fuera de lugar. Llegué a casa alrededor de las 11, con esa sensación tibia en el pecho que queda después de una cita agradable. No fue extraordinaria ni apasionada, pero sí tranquila. Y eso, para mí, ya era mucho. Adrián y yo habíamos caminado durante casi una hora, hablando sin prisas, riéndonos de cosas simples. Al despedirnos, apoyado bajo una farola, sonrió de esa manera discreta que empezaba a resultarme familiar. Sin pensarlo demasiado, levanté el teléfono y tomé una foto. Él con las manos en los bolsillos, la noche de fondo, una sonrisa leve, nada más. Era una costumbre casi automática. Fotografiar momentos que no quería olvidar, aunque supiera que probablemente nunca volvería a mirarlos. La guardé y subí a casa. Mientras me quitaba los zapatos y dejaba el bolso sobre la mesa, el móvil vibró con notificaciones sin importancia. Mensajes del trabajo, anuncios, memes enviados por mis primos. Preparé un té y me senté en el sillón del salón, todavía con abrigo puesto. Miré de nuevo la foto. Me parecía una imagen honesta, simple, una prueba silenciosa de que estaba intentando confiar en alguien otra vez. Sonreí por mí misma y entré al chat familiar. El grupo de siempre. Mis padres, mis tíos, mis primas. Comentarios dispersos, bromas internas, fotos de comidas y mascotas. Sin reflexionar, adjunté la imagen. Mi cita de hoy, escribí. Un corazón. Enviar. No sentí nada especial. Dejé el teléfono boca arriba sobre la mesa y escribí en una libreta algunas ideas pendientes. Pensaba en lo raro que era sentirme cómoda con alguien tan pronto, en cómo Adrián no hacía demasiadas preguntas, en que eso me gustaba. Afuera, la ciudad seguía su ritmo lento de un martes cualquiera. Cuando volví a tomar el móvil, había varias reacciones. Corazones, caras sonrientes, un comentario de mi madre diciendo que parecía un muchacho formal. Me reí por lo bajo. Entonces sonó el teléfono. «Papá». Me sorprendió. No solía llamar tan tarde. Atiendo con una sonrisa que se borró apenas escuché su voz. «Lucía», dijo. «¿Dónde estás ahora?» Le respondí que en casa. Sentí un silencio corto, pero denso, al otro lado de la línea. «¿Estás sola?», preguntó. Miré alrededor, como si pudiera haber alguien escondido entre los muebles. «Sí, papá. ¿Pasa algo?». No contestó enseguida. Escuché un ruido metálico, pasos, voces lejanas. Cuando volvió a hablar, lo hizo más bajo. «¿Con quién estabas hace un rato?». Mi estómago se contrajo. Le dije el nombre casi en un susurro, sin entender por qué. Él respiró hondo. «No salgas, no abras la puerta a nadie, ¿me oyes?». Quise hacerle 1000 preguntas, pero la llamada se cortó. Me quedé inmóvil, con el teléfono aún en la mano. El silencio del piso empezó a pesarme. Caminé hacia la ventana y aparté un poco la cortina. La calle estaba casi vacía. Una figura permanecía quieta bajo una farola, demasiado cerca de la entrada. Y entonces entendí que aquella foto, tomada sin importancia, había sido el principio de todo. Cuando pienso en Adrián ahora, mi mente intenta engañarme. Quiere convencerme de que exagero, de que veo señales donde no las había. Pero la verdad es que al principio todo parecía encajar de una forma inquietantemente perfecta. Lo conocí después de una temporada larga y agotadora de citas fallidas. Hombres demasiado intensos, demasiado ausentes o simplemente equivocados. Había aprendido a no ilusionarme, a mantener cierta distancia emocional como mecanismo de defensa. Con Adrián fue distinto desde el inicio, y quizá eso debió alertarme. Nuestra primera cita fue sencilla. Café en un lugar discreto, sin música fuerte, sin multitudes. Llegó puntual, bien vestido, educado. Me escuchaba con atención, sin interrumpirme, y cuando hablaba, lo hacía con calma,
midiendo las palabras. No intentó impresionarme, ni tocarme más de lo necesario. Me preguntó por mis gustos, por mi trabajo, por mis planes, como si de verdad le importaran las respuestas. Volví a casa esa noche sin mariposas en el estómago, pero con una sensación agradable de estabilidad. Por fin alguien normal, pensé. Esa frase absurda que repetimos cuando creemos haber encontrado algo seguro. Las siguientes citas confirmaron esa impresión. Adrián era paciente. Nunca se molestaba si yo cancelaba o llegaba tarde. Nunca presionaba para vernos más de lo que yo podía o quería. Me escribía mensajes breves, respetuosos. Nada de llamadas nocturnas inesperadas, nada de reclamos. Todo parecía sano, casi ejemplar. Mis amigas estaban sorprendidas. Yo también. Les decía que no era especialmente carismático ni apasionado, pero que me hacía sentir tranquila. Y eso, después de tantas decepciones, se sentía como un regalo. Había pequeños detalles que ahora pesan más de lo que entonces les di importancia. No hablaba demasiado de su pasado. Cada vez que le preguntaba por trabajos anteriores o relaciones largas, desviaba la conversación con una sonrisa o una broma suave. Yo lo interpretaba como discreción, como madurez. Nunca quiso conocer a mis amigos. Decía que prefería ir despacio, que no quería forzar nada. Me pareció razonable. Tampoco hablaba de su familia, salvo menciones vagas. Complicado, decía, y yo no insistía. A veces notaba que estaba tenso en lugares concurridos, pero pensé que era timidez o ansiedad social. Yo también había tenido etapas así. Me ofrecía planes tranquilos, caminar, ver una película tarde, cenar en sitios poco llenos. Me preguntaba siempre si me sentía cómoda, si estaba segura, si quería irme antes. Gestos que hoy me resultan irónicos. Había algo en su forma de mirarme que me hacía sentir observada y protegida al mismo tiempo. Como si estuviera atento a cada movimiento, cada sonido alrededor. En lugar de asustarme, me hacía sentir importante, especial. Nunca levantó la voz, nunca mostró celos, nunca insinuó nada que pudiera parecer una amenaza. Por eso me permití bajar la guardia. Por eso aquella noche, bajo la farola, saqué el teléfono y tomé la foto sin miedo. Pensaba que estaba con alguien correcto, con alguien seguro. Ahora sé que lo correcto no siempre es real, y que algunas personas aprenden muy bien a parecer exactamente lo que esperas de ellas. Hubo un momento, no sabría decir exactamente cuándo, en el que los pequeños detalles empezaron a formar una constelación incómoda en mi cabeza. No eran alarmas claras, no eran señales evidentes. Eran cosas tan sutiles que podía explicarlas con facilidad, excusarlas, suavizarlas, y lo hice. Adrián evitaba los lugares concurridos con una insistencia silenciosa. Nunca lo decía directamente, pero siempre tenía una alternativa preparada. Si yo proponía un restaurante popular, él sugería otro, más tranquilo. Si hablaba de una terraza llena de gente, proponía pedir para llevar. Al principio lo agradecía. Después de semanas de trabajo, la calma parecía un lujo razonable. Los cines que elegía eran siempre los mismos. Salas pequeñas, funciones tardías, filas casi vacías. Me llamaba la atención, pero pensé que era cuestión de gustos. Cuando le propuse una función temprano un sábado, dudó unos segundos antes de aceptar, como si calculara algo invisible. No comenté nada. Había noches en las que llevábamos varios minutos caminando y de pronto reducía el paso. Giraba la cabeza ligeramente, como si escuchara algo detrás de nosotros. No era un movimiento exagerado, apenas un vistazo rápido, automático. Yo seguía hablando, convencida de que exageraba. Cuando notaba mi silencio, sonreía y me pedía que continuara con lo que estaba diciendo. A veces usaba gorra y gafas, incluso cuando ya había oscurecido por completo. Las luces me molestan, decía. Otras veces se las quitaba solo después de entrar en un lugar cerrado, guardándolas con cuidado excesivo en el bolsillo interior de la chaqueta. Yo lo tomé como una manía más. Todos tenemos alguna. Una noche, mientras caminábamos, noté que no dejaba de mirar reflejos. Vitrinas, cristales de coches, puertas de tiendas cerradas. No miraba directamente hacia atrás. Observaba superficies donde podía ver sin ser visto. Esa imagen ahora me da escalofríos. Entonces solo pensé que era una persona especialmente atenta al entorno.
También había cambios bruscos en su humor cuando algo se salía del plan. Si una calle me estaba cortada o un local cerraba antes, su mandíbula se tensaba de forma casi imperceptible. No explotaba, no se quejaba, pero su silencio se volvía denso. Yo intentaba bromear para aliviar el ambiente y en segundos la tensión desaparecía. Como si hubiera aprendido a controlarla con precisión quirúrgica. Nunca permitía que lo acompañara hasta su casa. Siempre se despedía antes, en una esquina, bajo una farola, diciendo que prefería caminar solo un tramo. «Me gusta ordenar las ideas», comentaba. Yo asentía, sin sospechar nada. Tampoco parecía tener redes sociales activas. Decía que no le interesaban. En aquel entonces, eso me pareció refrescante. Había días en los que tardaba horas en responder mensajes, y luego reaparecía con disculpas breves, sin explicaciones. Yo tampoco preguntaba. No quería parecer desconfiada ni invasiva. Había pasado demasiado tiempo cuidando de no asustar a otros con preguntas de más. Lo extraño es que incluso con todo eso, me sentía segura con él. No porque fuera cálido o protector, sino porque parecía controlar cada situación. Saber exactamente dónde estar, cuánto tiempo quedarse, cuándo irse. Yo confundí ese control con estabilidad. Recuerdo pensar, una noche, que Adrián parecía alguien que siempre esperaba algo, como si el mundo entero pudiera sorprenderlo en cualquier esquina. Pero también recuerdo haberme dicho a mí misma que todos cargamos con miedos invisibles, que no era justo juzgar. Preferí ignorar esos detalles. Decidí creer que estaba exagerando, que mi mente buscaba problemas donde no los había. Y así, sin darme cuenta, dejé de hacer la pregunta más importante. ¿Por qué alguien que no tiene nada que ocultar vive como si siempre estuviera escondiéndose? La respuesta llegó demasiado tarde. Mi padre siempre fue una presencia firme en mi vida. Javier Morales, oficial de policía desde antes de que yo pudiera recordar, era de esos hombres que no necesitaban levantar la voz para imponer respeto. Su forma de mirar, directa y tranquila, bastaba para hacerte pensar 2 veces antes de mentirle. Durante años, eso convirtió mi adolescencia en un campo minado de precauciones. Cuando empecé a salir con chicos, cometí el error de presentarlo demasiado pronto. Bastó una cena familiar para que algunos no volvieran a llamar. Otros se mostraban nerviosos, medidos, incómodos. Papá no hacía nada especial. No interrogaba, no amenazaba. Simplemente estaba ahí, observando. Con el tiempo aprendí a separar mis citas de mi vida familiar. Por eso, cuando Adrián apareció, decidí no mencionar nada sobre el trabajo de mi padre. No por vergüenza, sino por cansancio. Quería que me conociera a mí, no al uniforme invisible que siempre me acompañaba. Además, Adrián parecía tan tranquilo, tan poco dado a excesos, que no vi la necesidad. En casa, mi padre y yo solíamos bromear sobre mis intentos fallidos de encontrar pareja. Él preguntaba con curiosidad genuina, aunque sin detalles. «¿Cómo va el candidato de esta semana?», decía a veces. Yo sonreía y cambiaba de tema. Con Adrián, por primera vez en mucho tiempo, no sentía la urgencia de que papá supiera algo. Mamá era distinta. Ella se ilusionaba fácilmente, celebraba cada pequeña novedad. Cuando le mencioné que estaba viendo a alguien con más frecuencia, sus ojos se iluminaron. Le conté lo justo. Nombre, edad aproximada, nada más. No era un secreto deliberado. Era una forma de proteger ese espacio que recién empezaba a construirse. Mi padre, sin embargo, siempre parecía notar cuando algo cambiaba en mí. Aquellas semanas estaba más relajada. Llegaba a casa tarareando canciones, no me quejaba tanto del trabajo. Una noche, mientras cenábamos, me observó unos segundos más de lo habitual. «Te noto diferente», dijo, «más tranquila». «¿Será que estoy durmiendo mejor?», respondí, evadiendo. Sonrió, aceptando la respuesta sin presionarme. Pero sentí ese gesto familiar. La atención silenciosa, el registro interno que hacía de todo. Nunca dejaba pasar nada del todo. Recuerdo una conversación específica, días antes de la foto. Estábamos viendo las noticias y apareció un informe breve sobre un hombre buscado por múltiples agresiones. No dieron muchos detalles. Mi padre frunció el ceño, concentrado. Yo apenas presté atención. Cambié de canal.
Últimamente están apareciendo tipos peligrosos, comentó. Hay que tener cuidado con quien se confía. Asentí por inercia. Siempre dices lo mismo, pensé. No imaginaba lo literal que era aquella advertencia. Si hubiera sabido lo que mi padre llevaba meses investigando, jamás habría salido tan tranquila esa noche. Jamás habría enviado esa foto sin pensar. Pero en ese momento, yo solo veía a Javier Morales como mi padre, no como el policía experimentado que conectaba rostros, gestos y patrones, incluso sin proponérselo. A veces me pregunto si, en el fondo, había una razón por la que no quise hablarle de Adrián. No por miedo a espantarlo, sino por una intuición frágil, casi imperceptible, que preferí callar. Como si mi mente hubiera entendido antes que yo que algunas historias no quieren ser contadas en voz alta. Guardé el secreto sin saber que, al hacerlo, me estaba acercando peligrosamente a algo de lo que mi padre llevaba años intentando protegerme. La segunda foto no fue un gesto tierno ni automático. Fue, de hecho, impulsiva. Una decisión pequeña, tomada en un momento de ligereza, que terminó mostrando una grieta que ya no pude ignorar. Habíamos cenado en un sitio discreto, casi vacío a esa hora. Adrián parecía más relajado de lo habitual, incluso cariñoso. Habló un poco más de sí mismo, de supuestos trabajos temporales, de mudanzas constantes. Nada demasiado concreto, pero suficiente para darme la ilusión de cercanía. Yo escuchaba con atención, bebía vino despacio y pensaba que quizá, por fin, estaba bajando la guardia conmigo. Al volver a mi apartamento quiso subir. Dudé unos segundos, pero acepté. No hubo insistencia. Solo una pregunta tranquila. Eso me convenció. Dentro, el ambiente era cómodo. Música suave, luces bajas, conversación sin prisas. En un momento se apoyó en la encimera de la cocina, cruzó los brazos y sonrió. Me pareció una imagen íntima, casi doméstica. Sin avisar, levanté el teléfono y tomé una foto. El sonido fue breve, casi imperceptible, pero para él fue como una detonación. ¿Qué hiciste?, preguntó de inmediato. Su voz no fue fuerte, pero sí cortante. La sonrisa desapareció de su rostro como si nunca hubiera existido. Lo miré confundida. Nada, una foto, respondí. ¿Sales bien? Se acercó en 2 pasos largos. Lo vi tomar aire, y por primera vez desde que lo conocía, sus ojos no transmitían calma. Había algo duro, urgente. «Bórrala», dijo. «Ahora». Reí nerviosa, creyendo que exageraba. «Tranquilo, Adrián, solo es para mí». «He dicho que la borres», repitió, esta vez alzando la voz. El cambio fue tan brusco que me quedé helada. No gritó mucho, pero el tono era autoritario, cargado de una ira contenida que no había visto antes. Sentí un nudo en el estómago. «¿Por qué?», me atreví a preguntar. «Es solo una foto». Pasó la mano por su cara, inquieto, caminó un par de pasos y volvió hacia mí. «No quiero fotos», dijo. «Nunca, ¿entiendes? No tienes derecho». Aquella frase me dolió más de lo que esperaba. No por la prohibición en sí, sino por la agresividad inesperada. El ambiente se volvió pesado, incómodo. Ya no sonaba la música. Ni siquiera recordaba haberla apagado. Miré la pantalla del móvil. Él seguía cada movimiento con atención obsesiva. Deslicé el dedo y eliminé la imagen delante de él. La papelera. Vaciar. Todo bajo su mirada. ¿Ya está?, preguntó. Asentí. Mi voz no me salió. Su tensión disminuyó apenas 1 grado, como si hubiera evitado una catástrofe invisible. Se disculpó de forma torpe, diciendo que tenía malas experiencias con fotos, que prefería mantener su vida privada. Yo asentí, intentando convencerme de que aquello tenía sentido, de que todos tenemos límites. Pero mis manos temblaban. Pasaron unos minutos incómodos antes de que se marchara. Al despedirse, volvió a ser el de siempre. Tono bajo, sonrisa leve, un beso rápido, como si nada hubiera ocurrido. Cerré la puerta y apoyé la espalda contra ella. Respiré hondo. Intenté racionalizarlo, restarle importancia. Sin embargo, había algo que Adrián no sabía. Algo que yo misma había olvidado en el momento. Mi móvil sincronizaba automáticamente todas las fotos con la nube. Aunque la había borrado delante de él,
La imagen ya estaba guardada en otro lugar. Y sin saberlo, ya no me pertenecía solo a mí. Esa noche me acosté inquieta, con la sensación de haber cruzado una línea invisible. Todavía no entendía cuál. Solo sabía que, por primera vez, no sentía alivio al estar sola. Sentía miedo. Creí que lo peor ya había pasado cuando cerré la puerta detrás de él. Me equivoqué. Adrián no había terminado de irse del todo. Apenas había apoyado el bolso en la mesa cuando escuché el golpe suave, insistente, del picaporte. 3 segundos después, su voz atravesó la madera. «Lucía, abre, por favor». Mi primer impulso fue no hacerlo. El silencio del apartamento me envolvía como una advertencia. Pero pensé en cómo se había despedido, en su disculpa torpe, en esa sonrisa recuperada a la fuerza. Pensé que quizá yo estaba exagerando, así que abrí. Entró con el ceño fruncido, mirando a ambos lados del pasillo antes de cerrar. «Necesito ver tu teléfono», dijo sin rodeos. Sentí un latigazo de frío recorrerme la espalda. «¿Qué? ¿Por qué?», pregunté, aunque ya intuía la respuesta. «Quiero asegurarme de que no haya quedado nada», respondió. «A veces los móviles guardan copias». Tragué saliva. Intenté sonar tranquila. «Ya viste cómo la borré». «¿Aún así?», insistió, extendiendo la mano. «Dámelo, no fue una orden gritona». No alzó la voz. Eso lo hizo peor. Había una calma tensa, peligrosa. Le entregué el teléfono con dedos torpes. Mis manos temblaban, y no pude controlarlo. Se sentó en el sofá como si estuviera en su propia casa. Desbloqueó la pantalla con rapidez sorprendente, como alguien acostumbrado a revisar dispositivos ajenos. Entró a la galería. Deslizó fotos una por una, sin prisa, pero sin pausa. Vacaciones, selfies, capturas de pantalla, imágenes banales de mi vida. Yo permanecía de pie, abrazándome a mí misma. Cada segundo se estiraba de forma cruel. Escuchaba mi propia respiración demasiado alta, demasiado evidente. «¿Usas alguna aplicación de respaldo?», preguntó sin mirarme. «No lo sé. Creo que se guarda todo en automático», respondí sincera. Se detuvo. Levantó la vista despacio. Mis piernas flojearon. «Eso no me gusta», murmuró. Volvió a mirar la pantalla. Revisó la papelera, las carpetas ocultas, incluso aplicaciones que yo apenas usaba. Su mandíbula estaba rígida. Podía ver cómo apretaba los dientes. No encontró la foto. Lo supe por el modo en que exhaló, largo y controlado. Pero su tensión no desapareció. Al contrario, se levantó y caminó hacia la ventana. Apartó la cortina apenas 1 centímetro y miró hacia la calle. «¿A quién más se la enviaste?», preguntó. «A nadie», mentí por reflejo. «Solo era para mí». Asintió lentamente, pero no me creyó del todo. Me devolvió el teléfono y lo apoyó con cuidado sobre la mesa, como si fuera un objeto frágil o peligroso. «No me gusta sentir que no tengo control», dijo, más para sí mismo que para mí. «Espero que lo entiendas». No respondí. Ya no estaba segura de entender nada. Se acercó unos pasos. Yo retrocedí sin darme cuenta hasta que la encimera me tocó la espalda. Él se detuvo antes de invadir por completo mi espacio, pero estaba demasiado cerca. «Tienes que ser más cuidadosa», añadió. «Hay gente que puede malinterpretar las cosas». Lo miré a los ojos. Por primera vez, vi a un desconocido. No al hombre atento, ni al paciente, ni al correcto. A otro. Uno que evaluaba, que calculaba. Asentí solo para que se fuera. Cuando finalmente salió, cerré con llave y eché el cerrojo. Me dejé caer al suelo, apoyando la frente en las rodillas. El temblor seguía allí, incontrolable. Mi cuerpo había entendido algo que mi mente se negaba a aceptar. Pasé varios minutos así, hasta que el móvil vibró en mi mano. Un mensaje nuevo en el chat familiar. Lo abrí sin pensar. Era la reacción de mi padre a la foto que había enviado horas antes. Un solo mensaje. «¿Dónde estás ahora?». El pulso se me disparó. Levanté la vista hacia la puerta cerrada, luego hacia la ventana. Afuera, la calle estaba oscura, tranquila, demasiado tranquila. En ese instante, supe que aquella revisión
No había sido por celos ni por intimidad. Había sido por miedo. Y el miedo no era mío. Todavía no sabía a qué, pero estaba segura de una cosa. Adrián no buscaba borrar una foto. Buscaba desaparecer de ella. El teléfono vibró una segunda vez antes de que pudiera responder al primer mensaje. Ya no era el chat familiar. Era una llamada entrante. Papá. Sentí como el pulso me golpeaba en los oídos. Durante un segundo pensé en no contestar. Una parte de mí quería fingir normalidad, decirle mañana que estaba todo bien, que solo había sido una noche incómoda. Pero había algo en ese mensaje, en el momento exacto en que llegó, que apagó cualquier intento de negación. Contesté. Lucía, dijo apenas tomé la llamada. Escúchame con atención. Su voz no era la de un padre preocupado. Era la de un policía. Fría, firme, directa. Eso me hizo sentarme de inmediato en el suelo, apoyando la espalda contra el sofá. Estoy escuchando. ¿Estás sola ahora mismo? Miré de nuevo la puerta, el cerrojo, la cadena. El silencio del apartamento se sentía más pesado que antes. Sí, respondí. Adrián se fue hace unos minutos. Hubo una pausa. Pude oír su respiración controlada, como si estuviera organizando pensamientos demasiado rápido. ¿Te hizo algo? Preguntó. La pregunta me descolocó. No. Dije primero y luego corregí. No físicamente. Otra pausa. Esta vez escuché un murmullo de fondo, voces que no identifiqué, el sonido lejano de una radio. Necesito que me digas exactamente con quién estabas, insistió. Nombre completo. ¿Te dio 2 apellidos? Mi estómago se cerró por completo. Adrián Vega, respondí. Eso es lo que me dijo. No reaccionó de inmediato. No hubo el típico entiendo o bien. Solo silencio, uno largo, demasiado largo. ¿Estás segura de ese apellido? Preguntó finalmente. Eso creo. Nunca lo cuestioné. Respiró hondo. ¿Lo conoces desde cuándo? Un par de meses. Otro silencio, esta vez acompañado de un leve golpe metálico, como si hubiera apoyado algo con fuerza sobre una superficie. ¿Dónde lo conociste? Por una app, contesté. ¿Papá? ¿Qué pasa? No respondió a mi pregunta. En cambio, ¿dónde estás ahora mismo? En casa. ¿Dirección? Pidió. Se la dije. Noté cómo mis manos volvían a temblar. Lucía, dijo entonces, más despacio. Necesito que confíes en mí. ¿Hay alguna posibilidad de que él tenga una copia de tus llaves? ¿Alguna tarjeta? ¿Algún acceso? Negué con la cabeza, aunque él no podía verme. No, nunca le di nada. Bien, ¿ha estado alguna vez solo en tu casa sin ti? Pensé en la cocina, en el sofá, en cómo se había sentado sin pedir permiso. No, respondí. Siempre estuve yo. Ese siempre me sonó frágil incluso a mí. Escuché cómo se alejaba del teléfono unos segundos. Voces más claras ahora, palabras sueltas. Confirma, visual, zona. El miedo empezó a asentarse en mi pecho de forma sólida, como una certeza que ya no podía ignorar. Lucía, volvió. ¿Recuerdas la foto que enviaste al grupo? Tragué saliva. Sí. ¿La tomaste hoy? Sí. ¿Dónde exactamente? En la calle, cerca de casa. Esta vez no intentó disimular la tensión. ¿Se la enviaste a alguien más? Dudé. Pensé en mentir de nuevo, pero algo me dijo que no debía. ¿Al chat familiar? Admití. ¿A todos? No dijo nada durante varios segundos. Luego habló con una decisión que me erizó la piel. Escúchame muy bien. No discutas conmigo. No intentes entender ahora. Ponte zapatos, abrigo, llaves. Sal de casa ya. ¿Qué? ¿Por qué? No abras la puerta a nadie que no sea yo o un oficial uniformado. Continuó ignorando mi pregunta. Baja al garaje si tienes. Si no, sal directo a la calle iluminada y entra al coche. ¿Tienes coche? Sí, pero... Hazlo ya. Papá, me estás asustando. Su voz se suavizó apenas un instante. Lo sé, pero prefiero asustarte 5 minutos que perderte para siempre. El aire se me quedó atrapado en la garganta.
¿Está cerca? Pregunté en un hilo de voz. No respondió de inmediato. Cuando lo hizo, fue con una franqueza que me heló. No lo sé. Y eso es lo que más me preocupa. La llamada se cortó. Me quedé unos segundos inmóvil, mirando la pantalla apagada. El apartamento parecía el mismo de siempre, pero ya no era un lugar seguro. Cada sombra, cada sonido lejano, adquirió un peso distinto. Me levanté como pude, con movimientos torpes. Me calcé sin sentarme, tomé las llaves, el bolso. Antes de salir, miré por última vez alrededor, como si estuviera a punto de abandonar algo que no volvería a encontrar igual. Cuando abrí la puerta, el pasillo estaba vacío, demasiado silencioso. Y entonces entendí lo que aquella llamada realmente significaba. La foto no solo había revelado a Adrián, había revelado mi ubicación. Y alguien, no sabía quién, estaba observando. Yo solo aún no lo había visto. Bajé las escaleras sin encender la luz del pasillo. No sé por qué lo hice. Tal vez por puro instinto, como si la oscuridad pudiera esconderme de algo que ya me tenía localizada. Cada paso resonaba demasiado fuerte en mi cabeza. Me detuve en cada rellano para escuchar. Nada. Ni voces, ni pasos, ni ascensores. Solo el zumbido lejano de la electricidad y mi respiración irregular. Cuando abrí la puerta del edificio, el aire frío de la madrugada me golpeó el rostro. La calle estaba desierta. Farolas encendidas, coches aparcados, persianas bajas. La normalidad más inquietante que había visto en mucho tiempo. Caminé rápido hacia mi coche, intentando no mirar a los lados, intentando no imaginar sombras moviéndose fuera de mi campo de visión. Abrí la puerta con manos torpes y me senté al volante. Apenas cerré, el teléfono vibró. «Papá otra vez», contesté al instante. «Estoy en el coche», susurré. «Bien», dijo. «Arranca ahora mismo». Giré la llave. El motor sonó demasiado alto para mi gusto. «No mires atrás», añadió. «No te detengas por nada. Conduce hasta la avenida principal. Yo estoy de camino». «¿Dónde estás?», pregunté. «Cerca». Esa palabra no me tranquilizó. Salí del aparcamiento y avancé despacio hasta la esquina. Cada farola que pasaba parecía exponerme más, como si alguien pudiera verme con claridad desde cualquier punto. Sentía el cuerpo rígido, los hombros tensos hasta el dolor. «Papá», dije. «¿Puedes decirme qué está pasando?» Hubo un silencio breve, calculado. «Lo que te puedo decir es que no quiero que estés sola», respondió. «Y que necesito verte ya». «¿Adrián?», empecé. «No pronuncies su nombre en voz alta», me interrumpió. «No ahora». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Llegué a la avenida y aceleré un poco más. A esa hora casi no circulaban coches, lo que hacía todo más expuesto. No había dónde esconderse. «Lucía», dijo de pronto, «cuando llegues al semáforo en rojo, sigue de largo. Yo estaré estacionado a la derecha, luces apagadas». «¿Por qué apagadas?». «Hazme caso», repitió. «Baja la velocidad y sube directo al coche». «¿Y el mío?». «Déjalo donde esté». Mi mente empezó a llenarse de imágenes que no quería. Patrullas, sirenas, noticieros. Pero lo peor era lo que no imaginaba con claridad, lo desconocido. «¿Está armado?», pregunté sin pensar. No contestó de inmediato. Esa ausencia de respuesta fue suficiente. «Sube al coche y ven conmigo», dijo al final. «No mires a nadie, no hables con nadie». El semáforo apareció a lo lejos. Rojo. Reduje la velocidad. Mi corazón latía tan fuerte que me mareaba. Y entonces lo vi. El coche de mi padre estaba allí, tal como dijo. Oscuro, discreto, casi invisible. Me detuve apenas unos segundos. Dejé las llaves puestas y salí rápido. Corrí los pocos metros que nos separaban y abrí la puerta del acompañante. Papá me agarró del brazo y me metió dentro antes siquiera de que pudiera sentarme. Cerró con seguro y arrancó de inmediato. «¿Lo viste?», preguntó sin mirarme. «¿A quién?», respondí desorientada. «¿A alguien siguiéndote?». Negué. Respiré por primera vez desde que había salido de casa. El interior del coche olía a café frío y metal, el olor de siempre.
el olor de la infancia. Pero esa noche tampoco era un refugio completo. «Papá, dime la verdad», dije con la voz quebrada. «¿Qué pasa?». Sus manos apretaron el volante con fuerza. «La foto que enviaste», empezó. Activó algo que llevaba meses incompleto. «No entiendo». «Lo harás», respondió. «Pero primero necesito ponerte a salvo». En ese momento miré por el retrovisor. La calle quedaba atrás lentamente. Todo parecía tranquilo. Demasiado. No vi a nadie siguiéndonos. Eso fue lo que más me inquietó. Porque si Adrián no estaba detrás, entonces solo quedaba una posibilidad, que ya estuviera esperando en otro lugar. Y ese lugar, sin saberlo aún, estaba peligrosamente cerca de mi casa. La puerta del coche se cerró con un golpe seco y automático. Papá no dijo nada durante unos segundos, solo condujo. Sus movimientos eran precisos, rápidos, como si cada giro del volante estuviera calculado de antemano. Yo permanecía rígida en el asiento, con el cinturón puesto, mirando mis manos apoyadas sobre las piernas. Aún temblaban. «Respira», dijo sin apartar la vista del frente. «¿Estás conmigo ahora?». Lo intenté, pero el aire no me entraba bien en los pulmones. Cada vez que parpadeaba, la imagen de la calle vacía frente a mi edificio volvía a mi cabeza. Demasiado quieta. Demasiado cercana. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», pregunté al cabo de un rato. «Si sabías algo, ¿por qué no me advertiste?». Suspiró, largo y contenido. «Porque no sabía que eras tú», respondió. Eso fue peor que cualquier explicación fantasiosa que mi mente había construido. «¿Cómo que no sabías que era yo?». Giró en una calle lateral y luego en otra, evitando avenidas principales. No respondió de inmediato. Lo conocía lo suficiente para entender que estaba ordenando los hechos en su cabeza, decidiendo cuánto podía decirme sin romperme. «Hace meses buscamos a un hombre», empezó. «Usa nombres distintos. Cambia de trabajo, de barrio, de rutina. Se acerca a mujeres solas. Se gana su confianza. En algunos casos desaparece antes de que podamos hacer nada. En otros, no». Sentí el estómago retorcerse. «¿Lo reconociste por la foto?», pregunté. «No solo yo», respondió. «Un compañero también». Mis dedos se cerraron con fuerza. «¿Desde cuándo?». «Desde que la enviaste al grupo», dijo. «No tardé ni 2 minutos en llamarte». Recordé el tiempo exacto, el momento en que sonó el teléfono mientras yo estaba sentada en el salón, creyendo que todo había terminado. En realidad, apenas estaba empezando. «Por eso me hiciste salir», susurré. «No era solo por precaución», negó con la cabeza. «No, era porque no sabía si ya estaba cerca». El coche se detuvo finalmente en un lugar iluminado, cerca de una gasolinera abierta. Papá aparcó, apagó el motor y me miró por primera vez desde que había subido. Su expresión ya no era la del policía, era la del padre. «Lucía», dijo más bajo, «necesito que entiendas algo. A partir de ahora, no vas a discutir nada de lo que te diga esta noche, ¿de acuerdo?». Asentí sin dudar. «Bien, no volverás a casa todavía. Vamos a un lugar seguro». «¿Y él?», pregunté. «¿Qué pasa si...?». No terminé la frase. «Si intenta acercarse», continuó por mí, «estaremos preparados». Su tranquilidad me asustó más que la urgencia anterior. «¿Cuántas veces estuvo cerca?», pregunté de pronto, sin verme capaz de detenerme. ¿De verdad lo sabía todo desde antes? Papá no desvió la mirada. «No», dijo. «Pero alguien que evita cámaras, multitudes y rutinas suele observar primero. Mucho». Un silencio pesado se instaló entre nosotros. «Cuando te pedí que subieras al coche», añadió, «no fue solo para sacarte de ahí». «¿Entonces?». «Porque necesitaba confirmar algo». Se inclinó un poco hacia adelante y señaló el espejo retrovisor del copiloto. «Mira bien», dijo. Obedecí. Al principio no vi nada extraño. Luego, al fijarme mejor, distinguí una figura al fondo de la calle por la que habíamos salido minutos antes. Quieto, apenas iluminado por una farola lejana. «¿Lo ves?», preguntó. Mi garganta se cerró.
Sí. No nos siguió, explicó. Eso significa que no necesitaba hacerlo. Sentí un frío intenso recorrerme la espalda. ¿Por qué? Porque ya sabía a dónde ibas. El coche estaba detenido, pero yo sentía que todo se movía demasiado rápido. Comprendí entonces que no estaba huyendo al azar, que alguien había estado siempre un paso adelante, y que si papá no hubiera visto aquella foto cuando la vio, yo habría vuelto a casa creyendo que estaba a salvo, mientras él ya esperaba. Volvimos a mi edificio cuando el cielo empezaba a aclararse apenas. Ese tono gris azulado que no es noche ni día, y que siempre me ha parecido el más inquietante. El mundo parecía suspendido, como si incluso la ciudad contuviera la respiración. Yo iba en silencio, con la mirada fija en el parabrisas, intentando prepararme para algo que todavía no sabía nombrar del todo. Papá no encendió las sirenas. Tampoco llevaba uniforme. A simple vista, éramos solo un coche más, volviendo tarde a casa. Pero yo sentía el peligro en cada fibra del cuerpo. «Quédate conmigo», me dijo cuando estacionó a media cuadra. «No bajes hasta que te lo diga». Asentí. Mis manos estaban frías, entumecidas. Miré alrededor por la ventana. Todo parecía normal. Demasiado. Bajó primero. Habló por radio en voz baja, usando códigos que no entendí. Luego se acercó a mi lado y abrió la puerta solo lo suficiente para apoyarse. «No mires al frente», me advirtió. «Mira a la izquierda». Lo hice, y ahí estaba. Parado en la esquina, bajo la misma farola donde tantas veces nos habíamos despedido. Quieto, las manos en los bolsillos, el cuerpo relajado como si no tuviera prisa, como si esa fuera su rutina habitual. Adrián. Sentí que el aire se me escapaba de golpe. El miedo no llegó de forma explosiva. Fue lento, aplastante, una certeza desagradable que se instaló en mi pecho. ¿Desde cuándo? Intenté preguntar, pero la voz no me salió bien. «No lo sabemos», respondió papá, «pero no es la primera vez que está ahí». Tragué saliva. Lo observé con atención por primera vez desde el coche, desde la distancia segura, desde los ojos abiertos de la verdad. Ya no parecía tranquilo, parecía paciente, expectante. «Estaba esperando», susurré, «a que volviera». Papá no lo negó. «Eso parece». Un coche pasó por la calle, rompiendo el silencio momentáneamente. Adrián no se movió, ni siquiera giró la cabeza, como si supiera exactamente en qué momento debía hacerlo. «¿Me vio salir antes?», pregunté. «Probablemente», dijo. «Y probablemente vio que no volviste sola». Como si fuera una señal, Adrián levantó la cabeza. Miró en nuestra dirección, no hacia mí, sino hacia papá. Sus ojos se cruzaron a la distancia. Fue un choque mudo, cargado de reconocimiento. Ya no quedaba duda. Papá se enderezó, sacó el arma, sin apuntar todavía, y dio la señal por radio. En cuestión de segundos, dos coches aparecieron desde extremos opuestos de la calle, cerrándole el paso. El sonido de las puertas al abrirse fue seco, definitivo. Adrián reaccionó tarde. Dio un paso atrás, luego otro. Miró alrededor, evaluando salidas que ya no existían. Por primera vez, lo vi perder el control. «¡Policía!». La voz de papá sonó firme, implacable. «¡Al suelo!». Adrián dudó apenas un segundo, el suficiente. Intentó correr. No llegó lejos. Lo tiraron al suelo entre dos oficiales. Forcejeó, gritó algo que no entendí. Palabras rotas cargadas de rabia. Me tapé la boca con la mano cuando vi cómo lo esposaban. Toda esa calma falsa, toda esa corrección cuidadosamente construida, se desmoronaba frente a mí. «¿Entró en tu casa?», preguntó uno de los agentes, mirando a papá. «Todavía no», respondió él. «Pero estábamos a minutos». Las palabras me atravesaron como un cuchillo. ¡Minutos! Entonces lo comprendí todo de verdad. No era solo que me hubiera seguido. No era solo la foto. Adrián estaba allí porque esperaba el momento exacto en que yo creyera estar a salvo. Porque conocía mis horarios, mis luces, mis silencios. Mientras lo subían al coche patrulla, giró la cabeza. Nuestros ojos se encontraron por última vez. No vi amor. No vi arrepentimiento. Vi frustración. Y algo más oscuro.
la certeza de que, de no haber sido por ese error mínimo, por esa foto enviada casi sin pensar, la historia habría terminado muy distinto. Me eché a llorar entonces. No de alivio, de horror. Papá me abrazó con fuerza, como cuando era niña. «Ya pasó», dijo, pero los dos sabíamos que no era del todo cierto, porque aunque esa noche lo arrestaron, aunque lo alejaron de mí, con esposas y luces rojas, Adrián ya había estado demasiado cerca. Y ese tipo de miedo no se va fácilmente, incluso cuando el peligro ha sido reducido a un nombre en un informe policial. Esa noche aprendí algo que todavía me cuesta aceptar. A veces no nos persiguen desde lejos. A veces esperan pacientemente a la vuelta de nuestra propia casa. Mi padre me habló en una sala gris, iluminada por tubos blancos que zumbaban suavemente sobre nuestras cabezas. El lugar olía a café recalentado y papel viejo. Yo estaba sentada frente a él, con una manta sobre los hombros que alguien me había dado sin preguntar. Aún me temblaban las piernas. Aunque ya no sentía frío, era otra cosa, una especie de vacío. «Respira despacio», me dijo. «Ya estás a salvo». Asentí, aunque esa palabra todavía no tenía un significado claro para mí. Javier Morales ya no era solo mi padre en ese momento. Era el oficial que había pasado 6 meses revisando informes, siguiendo un patrón que nadie más veía del todo. Un nombre que cambiaba, un rostro que se adaptaba, un mismo método repetido con pequeñas variaciones. «Adrián Vega no es su nombre real», empezó. «Tenemos al menos 4 identidades distintas vinculadas a él. Se movía por zonas urbanas, elegía mujeres que vivían solas o con rutinas previsibles. No atacaba de inmediato. Observaba antes. Mucho. Cerré los ojos al escuchar eso y lo vi, bajo la farola, sonriente. Recordé cada paseo, cada despedida anticipada, cada prefiero caminar solo un poco. No eran gestos inocentes. Eran comprobaciones. Entraba en sus vidas despacio, continuó. Se hacía imprescindible, seguro, correcto. Cuando se sentían cómodas, esperaba el momento justo. A algunas las golpeó. A otras solo las robó. Con alguna... Se detuvo. No llegamos a tiempo. No pregunté más. No quería esos detalles. Esta noche, siguió. Cuando tú saliste de tu edificio y no regresaste, entendimos que algo había cambiado. Por eso mandé patrullas cerca sin alertarlo. Esperaba que intentara entrar. Tragué saliva. ¿Entrar? ¿A mi casa? Sí, dijo sin rodeos. Tenía una ganzúa, guantes y una mochila. Encontraron dentro joyas, sobres con efectivo y una libreta con direcciones. Sentí náuseas. «¿Había marcado tu piso?», añadió. «Tus horarios, las horas en que las luces se apagaban». Me llevé una mano a la boca. No lloré. Todavía no. Era como si mi cuerpo se negara a procesarlo por completo. «Cuando mis compañeros lo detuvieron», dijo mi padre, «ya había forzado la cerradura trasera del edificio. Estaba dentro cuando lo arrestaron». Las palabras tardaron en llegar a mi cabeza. Dentro. Si no hubiera enviado aquella foto. Si no la hubiera mandado sin pensar al chat familiar. Si él no la hubiera visto cuando la vio. «Papá». Mi voz salió rota. «¿Yo lo traje hasta mí?». Negó de inmediato. «No», dijo con firmeza. «Tú lo sobreviviste. Hay una diferencia enorme». Me miró con esos ojos que solo usaba conmigo, no con testigos ni sospechosos. «No hiciste nada mal. Confiaste. Eso no es un error. El error fue de él». Esa noche no dormí en mi casa. Me quedé en la de mis padres, en mi antiguo cuarto, rodeada de objetos que pertenecían a una versión de mí que ya no existía. Cada ruido me hacía saltar. Cada sombra parecía esconder algo. Pasaron semanas. Declaraciones. Informes. Acciones mecánicas que hice en automático. Cambié cerraduras, rutinas, calles. Dejé de salir por un tiempo. Adrián, o como quisiera llamarse, fue formalmente acusado por varios cargos. La noticia apareció brevemente en un diario local. Nadie mencionó mi nombre. A veces, al despertar, todavía buscaba el móvil con ansiedad. Otras, soñaba con farolas encendidas y sonrisas quietas.
con hombres pacientes esperando. Pero también aprendí algo. Aprendí que el miedo no significa debilidad, que una foto sin importancia puede salvar una vida, que escuchar la intuición no te hace paranoica, te mantiene viva, y que confiar no es peligroso, hasta que alguien decide usar eso en tu contra. Ahora, cada vez que tomo una foto, pienso 2 veces antes de enviarla. No por miedo, sino por conciencia. Porque sé que los errores pequeños existen, sí, pero también los actos involuntarios que cambian un destino. La mía cambió esa noche, y aunque aún tiemblo a veces, sigo aquí, viva.